Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver el tema de los pases de render y qué podemos hacer con ellos. Bien, para entender esto de los pases de render hay que saber qué es esta pestaña de aquí, ¿vale? Que son las propiedades de la capa de la capa de render, es esto de aquí, ¿vale? Que todo va para el compositor. Quiere decir, todas estas opciones son opciones que podemos decir que en el render me las guarde para luego hacer una composición. Por ejemplo, si quiero los difusos o los losses o las transmisiones, etc. Bien, yo aquí tengo ya configurado una serie de objetos con materiales específicos para ver todos estos tipos de capas y ver la diferencia entre uno y otro. Y es tan sencillo como activar aquí, por ejemplo, el tema de las luces, los direct, indirect, todo esto lo voy a activar todo para que lo veamos. Bueno, volumen no, las sombras sí, la emisión. Y también hay que saber que, por ejemplo, aquí en las opciones de data podemos ponerle datas específicas. Por ejemplo, el mist, que es la niebla, ¿no? Es una simulación de niebla. Lo que tenemos que entender es que estas opciones de niebla están en el mundo, pero no las vemos. No las vemos hasta que lo activamos. Le damos a Mist, ahora vamos al mundo y vemos que aquí tenemos el Mist Pass, ¿vale? Ya lo tengo configurado para que se vea bien. Y otra opción, por ejemplo, podría ser el Object Index o el Material Index, que esto le podemos dar un índice a un objeto o a un material. Por ejemplo, a la mona le voy a poner, activo el Object Index, me voy a la mona. Bueno, no hace falta activar, en este no hace falta activar antes el Object Index, pero simplemente saber que aquí en Relations, ¿vale? Tenemos el Pass Index, que le damos 1, le damos a 1, ¿vale? La mona es el 1 y el cubo, por ejemplo, o bueno, el cubo mismo es el 2, ¿vale? Entonces aquí lo que tendría que hacer en los pases de render es activar el Object Index. Lo mismo se puede hacer por los materiales, ¿vale? Pero con eso ya nos haremos una idea de qué va esto. Bien, una vez que tenemos configurado esto, lo que deberemos ir es al Compositing y activarlo con el Use Nodes, aquí donde pone Use Nodes, ¿vale? Y vemos que el Render Layers nos viene con todas estas opciones. Si queremos ver cómo pasa esto en directo, pues simplemente si yo desactivo, ¿vale? Activo, desactivo, activo, y aquí va desapareciendo, ¿vale? Fijaros que yo desactivo todo esto y se han activado. Bien, entonces lo que nos queda es hacer un render, ¿vale? Cuando hago un render, me sale todo el render tal como lo tengo configurado. Esperamos un momento que se ejecute el render. Y una vez que tengo ejecutado el render, lo que va a hacer es guardar todos estos datos dentro de la capa del render layers. Cada escena puede tener cada render layers puede tener opciones diferentes, ¿vale? Pero eso ya lo explicamos en otro vídeo. Bien, para ver la imagen, control shift y clic y vemos la imagen. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí a un lado para poder verlo, lo que estamos haciendo, agrandarlo. Bien, la imagen por defecto es esta, pero si vamos pasando tenemos el alfa, que en este caso no hay transparencia, la profundidad, que no la vemos porque hay que configurarlo, y el mist, por ejemplo, ya tenemos el mist, que es el efecto este de niebla, y aquí ya podría ponerle, por ejemplo, un converter, color ramp, ¿vale? Y graduar esto, graduar, a ver, acercar para poder coger bien, ¿vale? Puedo graduar ya esta intensidad, incluso ponerle un color y mezclarlo esto con la capa y hacer lo que quiera. Bien, otras opciones, por ejemplo, tenemos las sombras. En este caso no hay por el tema de la iluminación, porque está iluminado por el mundo, pero vemos que, por ejemplo, esta es la iluminación difusa directa, como el cubo y el cilindro tiene unos materiales de glossy y de glass, pues no tienen difuso. Por ejemplo, vamos al gloss
los direct, vemos que el cilindro y el cubo sí que tiene, e incluso podemos ir al emisión, ¿vale? Que es la curva esta que tengo aquí en medio. Y si queremos ver el index object, ¿vale? Si damos aquí, vemos que tenemos dos objetos. Quisiera separarlo, tendría que ir a converter y de mask, ¿vale? Y esto nos da la idea de la máscara. Por ejemplo, el 1 dijimos que era la mona y el 2 es el cubo. Incluso podemos activar el anti-aliasing para que se vea mejor. Y así podemos separar los objetos y hacer las composiciones como queramos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer el EMI, hacer una composición sencilla, le añado un filter blur. ¿Dónde está el blur? Aquí, flash Gaussian. Esto es lo más sencillo que se podría hacer. Le doy un 20, por ejemplo. No, 20, uy, 220, ¿vale? Tengo esa línea así. Y ahora añado un color mix. Simplemente le pongo esto abajo, la imagen entrante arriba. Y aquí lo mezclo por add, por ejemplo, ¿vale? Y vemos que hacemos ese brillo. Eso es simplemente que esto está añadiéndose a la imagen original, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver una característica específica que tiene Blender también y muchos programas que usan la composición mediante el 3D y vamos a ir a shading. Vamos a coger, por ejemplo, el material el suelo, y esto lo encontramos abajo del todo, aquí donde pone shader A o B, ¿vale? Si yo añado uno, por defecto me sale A o B, no me sale nada, pero si yo aquí en la composición del material, ojo, esto no es de composición, es del material, añado, por ejemplo, la salida output A o B. ¿Vale? Tengo un output A o B, le puedo poner el nombre, pongo text plain, por ejemplo, ¿vale? Y aquí el color, podría ponerle el color que quisiera y ya me saldría aquí, ¿vale? Aquí tendría que ponerle el text A o B, text plain, perdona, text plain, y le voy a dar entradas a esto. Por ejemplo, independientemente del material, puedo coger cualquier opción del material, pero lo voy a hacer como independientemente de este material. Simplemente voy a poner una textura blend gradiente, para que lo veamos, ¿vale? Que es esta textura. La voy a corregir. Voy a poner una de esto, le voy a mover para un lado, ¿vale? Que es dividirlo por la mitad. Ya está. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a poner también al factor y tengo el color y el factor, ¿vale? Si tuviera color, pues tendría color. Lo que pasa es que esta textura es simplemente un gradiente. Vale, pues esto ahora simplemente tendría que ir al compositing y aquí tendría que salirme el A o B. Bueno, hay que hacer un render, a ver si está. Vuelvo a renderizar. Y me tiene que salir, ya habéis visto que aquí está activado el text plane. ¿Qué pasa si no renderizo? Pues que no me sale nada. No me sale nada. Bueno, he renderizado con la salida del material de la OB. Voy a ponerlo así para entenderlo. Si yo no hago el render, aún no me da los datos porque estos datos los cogen cuando procesa la imagen, o sea, después del render, ¿vale? Entonces, cuando hagamos cualquier movimiento de estos o activemos algo así, hay que volver a renderizar. Cuando activemos cualquier opción de estas de los pases de render. Bien, ya tengo la imagen renderizada y ahora voy a buscar el text plane, que es el AOB, y vemos que es lo mismo que yo tengo aquí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora yo pues puedo componer cualquier característica que yo quiera de cualquier objeto que aparezca en el render. Y luego, pues bueno, como hemos hecho aquí, como la demostración que hemos hecho aquí de una composición, pues podemos coger cualquiera de esas características y hacer una composición muy compleja y detallada del render final. Bueno, pues hasta aquí el tema de render pases y nos vemos en la próxima.